Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes a quienes están presentes en este momento en el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva. Muy buenas tardes también a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma Cisco Webex en esta conferencia a la que el Banco de la República les da la más cordial bienvenida, temática que se ha denominado el proceso creativo, la vorágine, el proceso creativo de la novela, analizado desde sus manuscritos, y se suma también un tema maravilloso como la ópera prima de José Eustacio Rivera, el más reciente hallazgo. Esa actividad hace parte del seminario 100 años de la vorágine que realizaremos durante todo el año 2024. Nos acompaña una invitada muy especial, una persona muy estudiosa, académica. Se trata de Norma Donato. Ella es investigadora del Instituto de Textos y Manuscritos Modernos de París, candidata a doctora en Lengua y Literatura por la Escuela Normal Superior de París y tutela con la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora de literatura de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este momento se encuentra realizando una edición genética digital de la vorágine de José Eustacio Rivera. Norma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, esta invitación del Centro Cultural del Banco de la República, de la Subgerencia Cultural, de la red de bibliotecas también, y por supuesto de aquí de la ciudad de Neiva, que la recibimos con un caluroso, pero muy emotivo saludo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Agradecemos que por favor sus celulares los pongan en modo de silencio. Estamos grabando esta conferencia o vamos a grabar esa conferencia que si es del deseo de ustedes la compartiremos en su momento para que la tengan como estudio y como de pronto una herramienta importante para las investigaciones que muchos de ustedes sabemos que están realizando sobre José Eustacio Rivera y muy especialmente sobre su obra. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a nuestra invitada especial. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por recibirme. La verdad que para mí es un honor enorme estar en la cuna de José Eustacio Rivera. Hace mucho tiempo no venía y estoy feliz de verdad de estar acá, muy honrada, pero también pues asumo esto como un reto. Decir algo nuevo sobre José Eustacio Rivera es difícil porque ha pasado un siglo con mucha crítica literaria, con mucha investigación alrededor de Rivera, y decir algo verdaderamente nuevo no resulta nada fácil. Lo que les voy a presentar a continuación es un producto parcial de mi investigación en el marco de mi doctorado. Bueno, en un principio estaba pensada la conferencia para enfocarse solamente en los manuscritos de la vorágine. Me he dedicado los últimos 5 años, más o menos, a los manuscritos de la obra, a descifrar su contenido, a descifrar la información que está sepultada debajo de esas tachaduras que espero hayan tenido la suerte de consultar digitalmente en la Biblioteca Nacional. Yo ya cuando me pidieron el resumen de la conferencia ya sabía, ya había hecho el hallazgo de la ópera prima de José Eustacio Rivera, pero todavía no era oficial la compra por parte de la Biblioteca Nacional, entonces no podía decir que me moría de ganas por hablar del hallazgo reciente. La noticia se hizo pública ya hace 2, 3 semanas, entonces ya puedo hablar de la ópera prima. Entonces la conferencia se va a dividir en 2 partes. Una parte va a estar enfocada en el asunto de los manuscritos, fundamentalmente mi hipótesis de investigación genética sobre el proceso creativo de la vorágine que se puede ver en los manuscritos. Y la segunda parte pues va a ser mi historia. En realidad es una crónica muy personal sobre el hallazgo de Juan Gil y sobre la edición que preparo de ese documento. Entonces, bueno, espero lo disfruten y espero también aportar a este maravilloso evento y a estas efemérides con una investigación novedosa que pueda contarles algo
que todavía no se sabe de José Eustacio Rivera. Bueno, entonces el título de la ponencia ha cambiado un poco. Son los manuscritos de la vorágine y otros secretos del archivo Rivera. Mi investigación es una investigación sobre el archivo en general, ¿no? Lo que me llevó a el hallazgo de la ópera prima, pero también a otros documentos importantes que ya les voy a contar. Bueno, como es bien sabido y conocido, La vorágine, novela publicada por primera vez el 25 de noviembre de 1924 en la editorial Cromos, está cumpliendo 100 años. La celebración de este gran acontecimiento, que es sin duda uno de los más importantes en la historia de la literatura colombiana, ha llenado de eventos, artículos y ediciones el medio literario, y no es para menos. Todos sabemos que José Eustacio Rivera es uno de nuestros escritores más importantes, que su vorágine tiene un lugar destacado en la historia de la literatura hispanoamericana, no solo porque denunció valientemente el genocidio contra los indígenas en las caucherías, sino también porque sus búsquedas estéticas significaron un cambio importante en la tradición de la literatura colombiana. Sin embargo, lo que pocos saben es que José Eustacio Rivera es un autor cuya obra desconocemos en una medida muy grande. Existen testimonios documentales que ratifican la idea de que José Eustacio Rivera escribió más de 6 obras de teatro, 3 tomos de poesía, además de Tierra de Promisión, y una novela que continuaba la senda de la denuncia social abierta por la vorágine, llamada Mancha Negra, que denunciaba el sistema de explotación petrolero de los norteamericanos en el territorio suramericano. Vamos a ver si me pueden ayudar de allá con las diapositivas, porque no. Gracias. He encontrado una carta del hermano de Rivera, Luis Enrique, esta que tienen acá, dirigida a John McDermott, abogado del poeta en Nueva York, escrita meses después de la muerte de Rivera, que expresa una sentida preocupación ante la pérdida de varios documentos valiosos. Y les voy a leer aquí la transcripción que hice del último párrafo, que está allí bien chiquitito, pero que dice lo siguiente. Me permito manifestarle que cuando José Eustacio se marchó para esa metrópoli, llevó inéditas y con el ánimo de publicar allá las siguientes obras que yo mismo empaqué y coloqué dentro de uno de los baúles que llevó, y de las cuales no aparece ninguno en la copia del inventario enviado por el cónsul de Colombia en esa, la cual nos fue suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son las siguientes: La Mancha Negra, sobre la historia de los petroleros en Colombia; Las Arrepentidas, drama; El Virrey, drama; Juan Gil, drama; Los Cantos, poesías varias; y Tierra de Promisión, sonetos, segundo y tercer volumen. Esta carta la escribió Luis Enrique el 31 de julio de 1929. Tenemos frente a nuestros ojos la carta de alguien muy cercano, nada más y nada menos que el hermano de José Eustacio Rivera, que ayudó a empacar al escritor sus manuscritos. Es decir, no estamos hablando de un mito, estamos hablando de documentos que existieron. ¿Dónde han quedado esas obras? ¿Podemos decir que están definitivamente perdidas? ¿No valdría la pena que en el año José Eustacio Rivera hiciéramos un esfuerzo colectivo y comenzáramos una búsqueda exhaustiva de esas obras? La historia de esos documentos está por contarse y hace falta que los archivos privados y los especuladores del mercado negro comprendan la importancia de ese material, porque no se trata de un bien privado, sino del patrimonio cultural de todos los colombianos y las colombianas. Pero también hace falta que los investigadores y las investigadoras se preocupen por el trabajo de archivo. No basta con el hallazgo de un material desconocido. Es necesario que un profesional de la literatura encuentre en él algo nuevo, algo que amplíe el conocimiento de la obra y del autor desde una mirada instruida. El hallazgo de estos documentos permitiría comprender mejor la creación de Rivera, pero también, muy probablemente, conocer algunas de sus denuncias que en la época causaron tantas molestias e incomodidades. Ante esta enorme necesidad de trabajo de archivo para una verdadera producción de nuevo conocimiento, y como parte de mi investigación doctoral, inicié mi búsqueda de documentos de y sobre Rivera en el año 2020, lo que me llevó no solo a analizar a profundidad los manuscritos de la vorágine, adquiridos por la Biblioteca Nacional en el año 2009, sino además a encontrar documentos nuevos y desconocidos en el campo de los estudios sobre José Eustacio Rivera, incluyendo el manuscrito inédito de su ópera prima. A través de esta conferencia espero poder compartirles la historia de cómo se escribió La vorágine,
que he establecido a través del método de la crítica genética, lo que ilumina los manuscritos de la obra hasta hoy mencionados y fotografiados recurrentemente, pero nunca descifrados ni analizados. También espero, ante el boom que ha significado mi hallazgo del manuscrito de la ópera prima de José Eustacio Rivera, dedicar un espacio para relatar la historia de este valioso documento y adelantar algunos detalles sobre la edición que me encuentro preparada. ¿Me puedes ayudar con la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, los manuscritos de la vorágine, historia de una novela. La vorágine es una novela cuya crítica desborda en interpretaciones. La historia del viaje del poeta Arturo Cova hacia las profundidades de la selva en busca de Alicia y el descubrimiento del sistema esclavista de las caucheridas ha sido interpretada desde distintos puntos de vista. Se ha dicho que Cova es un héroe romántico, que el estilo es modernista, que es la obra fundacional de la literatura terrígena, que no cabe duda de que se trata de realismo literario. Se ha afirmado incluso que es la historia de un psicópata. En palabras de Rafael Gutiérrez Girardot, sobre la vorágine ha caído una lluvia de miopías crítico-literarias. Y es que la novela de Rivera escapa a una sola categorización. Se muestra de distintas formas, a veces incluso contradictorias. Encontramos, por ejemplo, el estilo modernista. ¿Me ayudas, por favor, con la diapositiva? Que se despliega con toda su exuberancia retórica en boca del narrador principal, Arturo Cova. Por ejemplo, en este pasaje. Bendita sea la difícil landa que nos condujo a la región de los revuelos y la albura. El inundado bosque del garcero, millonario de garzas reales, parecía algodonal de nutridos copos, y en la turquesa del cielo ondeaba perennemente un desfile de remos cándidos sobre los cimborios de los moriches, donde bullía la empeluzada muchedumbre de polluelos. A nuestro paso se encumbraban en espíreas la nívea flota, y tras de girar con insólito vocerío, se desbandaba por unidades que descendían al estero, entrecerrando las alas lentas como un velamen de seda albicante. De esta manera, el llano es una difícil landa, las garzas que vuelan son una nívea flota, y cuando el narrador mira al cielo, lo que encuentra es el rosicler del alba llanera. Hay toda una retórica que nos recuerda a la irónica sinfonía Color de fresas en leche de José Asunción Silva. Pero el modernismo en la novela no es solo una retórica. Existen temas y problemas propiamente modernistas, como el desencanto del sentido trascendental del personaje principal o la búsqueda de experiencias estéticas nuevas, como el feísmo o la belleza de la muerte. Temas y problemas que nos hablan de una política de escritura particular que coincide con la de la literatura modernista de la época de Rivera. Sin embargo, si la vorágine se ha convertido en la importante novela que soy, es por su carácter realista. A pesar de que la narración modernista de Arturo Cova es mayoritaria y clara, hay una determinante preocupación por describir el sistema de las caucherías. Alrededor de este propósito gira un estilo muy distinto al que describí anteriormente. Por ejemplo, en boca de Ramiro Estebanes se retrata con detalle la masacre de San Fernando de Atabapo, que tuvo lugar efectivamente el 8 de mayo de 1913, fecha que se refiere en la novela con toda precisión. ¿Me puedes ayudar con la diapositiva, por favor? El estilo de Clemente Silva está también muy lejos de la retórica modernista de Arturo Cova. Hay pasajes dentro de su narración que parecen sacados incluso de un informe, como este. Esto dio pie a un convenio riguroso por el cual se comprometen los empresarios a prender a todo individuo que no justifique su procedencia, que presente el pasaporte sin la constancia de que pagó lo que debía y fue dado libre por su patrón. A su vez, las guarniciones de cada río cuidan de que tal requisito se cumpla inexorablemente, mas esa medida es fuente inexhausta de abusos y secuestros. Si el amo se niega a expedir el salvoconducto, si el captor despoja de él a quien lo presenta, réstame aún advertir a ustedes que es frecuentísimo el último caso. Pero el realismo de Rivera va más allá del estilo y de la descripción del fenómeno de las caucherías. Hay en la vorágine una toma de posición sobre cuestiones concretas cuya verdad nunca salió a la luz y es Rivera justamente quien hace públicas esas versiones acalladas. Así, por ejemplo, en boca de Clemente Silva se cuenta la historia del Monsieur, un fotógrafo que retrata los cuerpos azotados de los caucheros y quien desaparece en medio de la selva. Aunque Rivera no nos dé el nombre del fotógrafo francés, es evidente que se trata de Jean Robuchon,
un botánico que fue 2 veces a la Amazonía y retrató algunas de las evidencias más conocidas sobre la esclavitud en las caucherías. Sin embargo, no volvió a salir del territorio y nunca se supo nada sobre su paradero. En una carta oficial de Carlos Rey de Castro, cónsul peruano en Manaos y subordinado de Julio César Arana, se comunica que el botánico fue devorado por los indígenas antropófagos. El mismo Rey de Castro se convierte en el editor del libro de Aubuchon, El Putumayo y sus afluentes se llamaba, donde censura, por supuesto, los pasajes en los que se mostraba el testimonio del maltrato a los indígenas. Aunque legalmente no se haya juzgado a los responsables y no se haya declarado el homicidio del fotógrafo, en la novela de Rivera es claro que los asesinos son, por un lado, el dueño de la chorrera y el encanto Julio César Arana, y por otro, su socio Benjamín Larrañaga, quienes sí aparecen con nombre propio y son acusados directamente del asesinato y la desaparición del francés. De manera que el realismo en la vorágine no es solamente un estilo o un tema, sino una denuncia, un yo acuso a propósito de los acontecimientos reales y nunca juzgados que ocurrieron en las caucherías. Esto nos habla de una política de escritura muy clara, la denuncia social. Sin embargo, mi objetivo acá no es hablar del estilo realista de la vorágine, pues sobre ello se ha escrito bastante. Lo que quisiera hacer en este espacio es responder a las preguntas sobre cuándo y cómo este interés realista en Rivera nace, tiene origen, porque es evidente que ese no fue su único interés. La hipótesis que sostengo es que la vorágine está compuesta, o en la vorágine convergen, 2 proyectos literarios distintos, pero que Rivera termina ensamblando en un solo texto. Esta hipótesis permitirá comprender en qué momento y por qué razón ese carácter realista de la novela, que la ha hecho pasar a la posteridad como la novela de las caucherías, surge, y aportará también elementos para entender por qué La vorágine es una obra tan difícil de encasillar en una sola estética literaria. En la tercera parte de la novela, ¿me puedes ayudar por favor con la diapositiva? En la tercera parte de la novela, el narrador principal hace la siguiente confesión. Erraría, y pónganle mucho cuidado a esto porque este pasaje es clave en la vorágine. Erraría quien imaginara que mi lápiz se mueve con deseos de notoriedad, al correr presuroso en el papel tras de las palabras para irlas fijando sobre las líneas. No ambiciono otro fin que el de emocionar a Ramiro Estébanes con el brevario de mis aventuras, confesándole por escrito el curso de mis pasiones y defectos, a ver si aprende a apreciar en mí lo que en él regateó el destino y logra estimularse para la acción. Este es tal vez el pasaje más importante de toda la vorágine, porque en él se revela la nueva política de escritura de José Eustacio Rivera. Arturo Cova nos confiesa acá que ha decidido poner por escrito sus desventuras y nos cuenta cuál es la finalidad de su escritura, que Ramiro Estébanes se decida a actuar. La importancia de este fragmento se ilumina al recordar que Estébanes es un personaje con un vínculo muy especial con el narrador. Fueron amigos de infancia, compartieron el mismo modo de vida en la ciudad. Como Cova, Estébanes terminó involucrado en el mundo de las caucherías y vio con sus ojos la masacre de San Fernando de Atahualpa, un horror que lo inmovilizó, convirtiéndolo en un testigo que por inacción tomó partida por el opresor y no por el oprimido. De allí la ceguera del personaje que resulta simbólica como casi todo en la vorágine. En el pasaje citado podemos ver cómo Cova se resiste a ser un simple testigo de la maldad en las caucherías, como lo es Estébanes, y se decide a actuar. Sin embargo, la forma de acción de nuestro narrador es justamente la escritura. Se trata de emocionar con palabras para conseguir que el lector se mueva a la acción. Este pasaje constituye entonces la declaración de principios de Rivera con respecto a su oficio, una declaración de su política de escritura, escribir para que el relato tenga un efecto en el mundo real. Y fue justamente esto lo que pretendía el autor con su novela, pues a su regreso del viaje por el Amazonas denuncia ante la Cámara de Representantes el fenómeno y no obtiene más que un sabotaje por parte de los políticos de la bancada oficial. Derrotado en la arena política, se concentra en la redacción de su novela y es así como La vorágine se convierte en uno de los depositarios más importantes de la memoria sobre el genocidio en las caucherías. Esta forma de entender la función de la escritura no existe en obras anteriores del autor y tampoco está presente en toda La vorágine. Hay un punto específico, datable, incluso foliable, en el que se puede ver ese cambio en la política de escritura de José Eustacio Rivera. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor?
como testimonio del nacimiento de la vorágine ha quedado su borrador. En la Biblioteca Nacional se encuentran los 2 manuscritos, que llamo A y B, que fueron utilizados por el autor para la primera redacción de su novela. El cuadernillo A, que es este que tienen acá, fue consagrado exclusivamente para la escritura de la vorágine, pues contiene la primera parte y aproximadamente la mitad de la segunda de la novela, dejando varios folios en blanco y un registro de información ajena a la novela, además de la rúbrica de datación que hizo el autor sobre el inicio y el final del manuscrito. Por otro lado, el cuadernillo B, por favor, ¿me ayudas con la diapositiva? El cuadernillo B tiene 7 folios en los que aparece la historia de Clemente Silva, personaje fundamental y voz narrativa de la novela. A diferencia del cuadernillo A, este documento fue utilizado para diferentes propósitos y solo accidentalmente termina albergando el borrador de la novela. En él hay mapas, notaciones sobre límites con Venezuela, borradores de cartas y hasta una lista de mercado, que se las puse ahí, en orden alfabético. Después de un viaje al Casanare como abogado en un pleito de herencias, José Eustacio Rivera pasó una estancia en Sogamoso, Boyacá, con el fin de visitar a algunos de sus amigos y sobre todo de concentrarse en la escritura de una obra que le ha sido sugerida por los paisajes conmovedores de los llanos orientales. Los primeros pasajes de la novela habían sido redactados mentalmente, antes de la puesta en papel, probablemente durante el viaje de Rivera por el Casanare. ¿Puedes ayudar con la diapositiva, por favor? ¿Cómo deduzco esto? De que él empezó a redactar primero en su cabeza y después pone por escrito lo que tenía memorizado. Se deduce por la claridad del trazo y las poquísimas correcciones que presenta el manuscrito en las primeras páginas, como podemos ver en este folio, que es apenas el segundo folio del manuscrito del cuadernillo A. No sorprende que Rivera redactara mentalmente y guardara en su cabeza los primeros fragmentos de su obra, pues él mismo se declaraba, con el aplauso de sus allegados, un hombre de memoria prodigiosa. No existen esquemas, ni planos, ni notas de la obra que sugieran una estructuración a la trama previa a la redacción. Al contrario, si se observa detenidamente el borrador de la vorágine, es posible concluir que se trata de un autor cuya forma escritural es secuencial. Es decir, la trama, las descripciones, el perfilamiento de sus personajes, todo en la obra va siendo consignado en el papel en la misma medida y orden en que vienen a su mente. A diferencia de narradores como Flaubert, por ejemplo, que consagraba bastante tiempo a la programación y esquematización de sus obras antes de la primera redacción, Rivera es un autor cuyo procedimiento escritural se parece más al de la lírica. No existe la planeación ni la prefiguración narrativa. Existe el impulso creador que se redacta mentalmente y se posa luego en el papel sin previa organización escrita. En este sentido, es evidente que Rivera utiliza la misma estrategia de escritura de Tierra de Promisión, su primer proyecto literario. Dicho de otra forma, que empieza a escribir su primera novela como el poeta centenarista que era. Algunos de sus lectores contemporáneos opinaban que La Vorágine, sobre todo en su primera edición, era una novela permeada por la poesía, casi escrita en endecasílabo. Esta continuidad también podría explicar el carácter modernista de La Vorágine. Sin embargo, ese rasgo poético no se mantiene a lo largo de la novela. Es evidente que el estilo se transforma, bien sea por la introducción de nuevos narradores, bien sea por la transformación del propio Arturo Cova. Pues lo vemos al final de la novela usando un tono realista e incluso telegramático. Para entender cómo se da esa transformación y por qué, propongo el análisis de los únicos testigos del proceso, los borradores de la vorágine. A partir de una observación cuidadosa de los documentos existentes, es posible afirmar que son 3 las fases de redacción de la vorágine. De la primera es testigo el cuadernillo A, de la segunda lo es el cuadernillo B y de la tercera no se sabe porque habría quedado consignada en lo que pudo ser un cuadernillo, un cartapacio de papeles sueltos o incluso un mecanoscrito que en todo caso se ha perdido. La diapositiva, por favor. Según el propio Rivera, la vorágine se empieza a redactar en Sogamoso, Boyacá, el 22 de abril de 1922 y esta es la nota final del manuscrito de la vorágine que espero hayan tenido la suerte de ver. Es donde él nos cuenta por todos los lugares por donde viajó con ese cuaderno, ¿no? Y nos dice que este cuaderno estuvo con él por los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Miriam, y que lo acompañó en los desiertos y en las pampas,
y le sirvió de cabecera, ¿no? Y que terminó de escribir la novela en Neiva el 21 de abril de 1924. Casi estamos a 100 años exactos de cuando afirmó esta página. Entonces, él nos dice, por suerte, nos dice cuándo empezó y cuándo terminó, y dónde empezó y dónde terminó de redactar la novela. No podríamos establecer la terminación exacta de la primera fase de composición con una fecha puntual, pero la unidad material permite afirmar que la primera fase albergaría la redacción de la primera parte de la vorágine y aproximadamente la mitad de la segunda parte, pues esto es lo que queda consignado en el cuadernillo A con el mismo utensilio de escritura de manera casi uniforme. Asimismo, la unidad narrativa también permite pensar que la primera parte y la mitad de la segunda consignadas en el cuadernillo A pertenecen a una misma fase de escritura. Acá solo existe una voz narrativa preocupada por relatar su reflexión interior y no tanto por contar una historia como lo será después. Si bien aparecen personajes como Subieta, Griselda, Carita o incluso el mismo Barrera, el narrador de esta primera fase funciona como un filtro a través del cual vamos viendo la acción exterior de forma distorsionada, donde todo lo que aparece se relaciona con el estado de ánimo del narrador, sin que los referentes reales o incluso los otros personajes resulten determinantes para la narración, como si lo serán en las fases siguientes de escritura de la vorágine. De esta manera, el estilo, la voz narrativa y la trama coinciden con la materialidad de la obra, lo que permite proponer la idea de que en esta primera fase de escritura la vorágine, antes de llamarse así, sería una novela narrada en primera persona sobre el viaje y los desamores del poeta exiliado Arturo Cova al estilo modernista de las novelas de la época. Sin embargo, un episodio en la vida del abogado José Eustacio Rivera habría de cambiar los planes de escritura de su obra y con ello el destino de la literatura colombiana. El 18 de septiembre de 1922, Rivera sale de Bogotá en tren rumbo a Girardot. Ha iniciado su viaje como delegado del gobierno en función de abogado de la Comisión de Límites con Venezuela. Según la declaración del propio autor en el cuadernillo A, estuvo con ese cuadernillo a lo largo del difícil periplo que hizo por la selva de Venezuela, de Colombia y de Brasil, como consta en esa nota, durante los años 1922 y 1923. Esta precisión ilumina de manera especial la interpretación del borrador de la vorágine cuando reparamos en que gran parte del cuadernillo A ha quedado en blanco. Tenemos registro del proceso creativo página tras página de toda la primera parte y de la mitad de la segunda, pero esta queda suspendida repentinamente en el folio 85, dejando tras de sí una serie de tachones y reescrituras abigarradas y delante varios folios en blanco. Rivera no retoma el cuadernillo A para continuar con la redacción de su novela, a pesar de que aún tiene mucho espacio útil e incluso codiciado en el contexto de un viaje difícil que hizo por la selva. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para suspender en este punto la novela y no retomar la escritura en el mismo cuadernillo si lo tenía consigo? Según esta misma nota que él nos declara ahí. Para responder a esta pregunta hay que analizar cuidadosamente el cuadernillo B. ¿Me ayudas, por favor, con la diapositiva? En lápiz de grafito aparece la segunda voz narrativa más importante de la obra, que cuenta la historia del cauchero que busca los restos de su hijo Luciano y quien se convertirá en la única esperanza de salvación del narrador principal. Sin embargo, en el cuadernillo B, la historia de Clemente Silva empieza in media res. Abre directamente con la secuencia del Mosiú. También aparece Balbino Jacome y la historia del periódico La Felpa, uno de los primeros documentos que denunció la esclavitud en las caucherías. Se menciona a Zoraida Irán y a Miguel Pesín, un villano real que en 1920 compró 15 colombianos para ser esclavizados en las caucherías, a Julio Barrera, convertido en Narciso Barrera, antagonista de la obra. Esta lista de personajes, cuya historia está redactada de manera condensada en el borrador del cuadernillo B, está repleta de referencias reales y aparecen sin ninguna relación con el relato del cuadernillo A. Por otro lado, estilísticamente la narración de Silva es muy diferente a la de Cova. Se trata de un estilo volcado hacia la descripción de la realidad, sin ningún interés por la interioridad y la psicología del personaje. Acá se cuenta la historia de las caucherías a través de una de sus víctimas en un lenguaje muy distinto al del poeta modernista Arturo Cova. Siguiente diapositiva, por favor. En el folio 16 del mismo cuadernillo B,
después de un largo rayón que atraviesa la página verticalmente, como indicando la necesidad de dejar el espacio en blanco, aparece nuevamente la voz de Arturo Cova exclamando, ahí aparece y les puse la transcripción: Don Clemente Silva, nuestro cariño puede compensar en mínima parte sus desventuras. Ellas nos han ganado para su causa. De esta manera, solo al final del borrador del cuadernillo B se retoma la secuencia narrativa del cuadernillo A y se plantea la relación entre las dos historias y los dos narradores, Arturo Cova y Clemente Silva. Además, la disposición espacial y el trazo del título en este pasaje, la vorágine, entre comillas, como veíamos en la diapositiva anterior, la vorágine, entre comillas, y en la parte de arriba, por fuera del espacio para el texto. Esto confirma que solo posteriormente el autor decidió integrarlo a lo que sería su propia novela. Este análisis material conduce a la hipótesis de que Rivera concibió la historia de Clemente Silva como un relato en sí mismo, desligado de la primera historia que había empezado a escribir en el cuadernillo A. Estilísticamente existen argumentos para sostener esta idea, pues se trata de un narrador completamente nuevo cuya historia y forma narrativa no se relacionan con Arturo Cova. Pero por otro lado, al observar que el relato de Clemente Silva está en un cuadernillo distinto al de Cova, pudiendo haber sido redactado en el mismo cuadernillo A porque tenía espacio y lo tenía consigo, no quedan dudas de que se trataba de dos proyectos narrativos distintos. Por un lado, la historia de un poeta que no estaba directamente relacionado con las caucherías, y por otro, la historia de un cauchero que tenía muchas verdades por contar. Nace así en este punto del cuadernillo B el estilo y los intereses realistas de José Eustacio Rivera, que lo harán pasar a la posteridad. Después de una tachadura vertical de página completa, vemos cómo se configura definitivamente La vorágine, una novela con múltiples narradores que articula la historia del viaje de un poeta modernista y la denuncia del sistema esclavista de las caucherías. Una novela híbrida. Siguiente diapositiva, por favor. Existe un cuaderno de notas que estuvo hasta hoy traspapelado en un archivo privado. Este cuaderno pertenece a un archivo privado, no es público. Sale por primera vez. En el que Rivera, allí en ese cuadernillo, Rivera consigna su bitácora de viaje como comisionado de límites durante los años 1922 y 1923. Y resulta este cuadernillo fundamental para el análisis del proceso de escritura de La vorágine. Allí queda condensado el trabajo de investigación y de documentación de Rivera para la escritura de su obra. En esta pequeña libretita de apuntes están, por ejemplo, los nombres de los 15 colombianos que Barrera vendió a Miguel Pesí, el modo y el día en el que Rivera accedió a esa información, así como otros datos sobre vejámenes ocurridos en el territorio que el escritor visitaba en esos momentos. Siguiente diapositiva, por favor. Estos datos serán incorporados en la novela. Por ejemplo, Rivera contará la historia de los 15 colombianos vendidos por Barrera a través de Elimes. Ahí están los nombres de los 15 colombianos en esa libretita. Convirtiendo este referente real en el motor de su acción narrativa, pues dentro de los colombianos vendidos están Alicia y Griselda. De esta manera, el cuadernillo de viajes es testimonio del interés con el que Rivera accede a la realidad para vincularla con su actividad creativa. Así aparece el testimonio de la investigación que el autor llevó a cabo durante su viaje, y es posible mostrar que la búsqueda de insumos para la novela superó la inspiración modernista y se sumergió en las oscuras profundidades de las caucherías. Así, con el cuadernillo B y la prueba de un ejercicio de investigación in situ constatado por la libretita de viajes, podemos observar una segunda fase de composición bien diferenciada, que podemos llamar realista. Pues allí hay un viraje radical del proyecto creativo. Se trata de contar la trágica historia de los caucheros, como dice el propio Rivera, más allá de los avatares amorosos del primer proyecto narrativo. Asistimos así no solo al ensamble de dos proyectos creativos distintos, sino al nacimiento de una nueva política de escritura determinante en la historia de la literatura colombiana, el compromiso social de la novela. Esta nueva forma de escritura presenta un cambio radical, no solo en los intereses estéticos de Rivera, quien se convertirá en uno de los paradigmas de la literatura terrígena latinoamericana, sino que será el referente de la literatura colombiana posterior a Rivera, donde la denuncia de las injusticias sociales y de los conflictos políticos será el centro incluso hasta nuestros días. Lamentablemente, hemos perdido el testimonio material de la tercera fase de composición de La vorágine. Sin embargo, a través del análisis literario de la obra publicada,
resulta evidente que una vez se configura el proyecto literario híbrido, que es La Vorágine, se ensamblarán las otras voces narrativas que confluyen en la descripción realista de las caucherías y la denuncia social. De esta manera, observamos cómo la materialidad de los manuscritos permite importantes herramientas para constatar que las decisiones estilísticas de Rivera no fueron azarosas y que hubo un cambio en la política de escritura del autor determinante para la obra, pero también para la historia de la narrativa colombiana. Así podemos observar que el trabajo con las fuentes materiales permite conocer aspectos de las obras que eran completamente desconocidos y a las cuales solo es posible llegar después de un trabajo juicioso de desciframiento y de análisis documental. Lamentablemente, el archivo de Rivera, sus borradores, sus cartas y demás documentos personales han sido desmembrados y no son todos públicos ni de fácil acceso. De hecho, la mayoría de documentos se encuentra perdida. Sin embargo, he logrado hallazgos importantes en esa búsqueda, y el más representativo de todos es el manuscrito de la ópera prima que encontré en Manizales en el año 2021 y cuya compra acaba de hacer pública la Biblioteca Nacional de Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí viene la segunda parte de la ponencia, que tiene otro tono, digamos, no tan académico, pero quiero contarles la historia del hallazgo, cómo fue que encontré ese manuscrito. Bueno, otros secretos del archivo Rivera, el manuscrito original de Juan Gil. El ingeniero Ramiro Henao resguardaba en su bella casa ubicada en Manizales, llena de ventanales y bonsáis centenarios, una bolsa plástica con un material que su padre adquirió a comienzos del siglo XX. Diversas cosas se encontraban allí. Al parecer, todas eran propiedad de José Eustacio Rivera. Había una libreta, siguiente diapositiva, por favor, una libreta escrita con lápiz de grafito que esbozaba algunos poemas. 2 libros propiedad de Rivera con su firma. Ahí hay uno, el lado izquierdo. Y una libreta de acuarelas de la Comisión Coreográfica, está de este lado, perteneciente a Manuel María Paz, pero que se encuentra vinculada a Rivera porque es probable que el autor la haya adquirido en su faceta de profundo enamorado de los llanos orientales, pues la libreta lo que tiene son acuarelas de la región de los llanos orientales. Y finalmente, como joya más resplandeciente, se hallaba el manuscrito de Juan Gil. Siguiente diapositiva, por favor. Don Ramiro cuenta que su padre Félix Henao Toro estudiaba medicina en la Universidad Nacional por la misma época en que Rivera estudiaba Derecho. Aunque no fueron amigos, sí fueron compañeros de residencia. En algún momento de su convivencia, Rivera quiso hacer un viaje, pero no contaba con los fondos necesarios. Pidió prestado a otro compañero de la misma casa dinero con el cual financiarlo, y en prenda de pago le dejó los documentos que integran el archivo. Al parecer, esta deuda nunca se saldó, y el doctor Félix Henao, para entonces un joven pero acomodado estudiante, adquirió el material saldando la deuda de Rivera. Desde ese momento, el archivo quedó al resguardo de la familia Henao hasta el día de mi hallazgo, en el año 2021. Cuando vi por primera vez el manuscrito, no podía creer que se tratara de un material auténtico, pero su materialidad se batía a duelo con mi incredulidad. Sus hojas amarillentas hacían juego con la fecha de composición que se declara al final del cuaderno. Siguiente diapositiva, por favor. Abril, mayo y junio de 1912. La primera página tiene el título de la obra estampado en una bellísima, pero para entonces extraña letra para mí. Mientras escuchaba la historia de don Ramiro, pasaba cuidadosamente los folios del documento, tratando de captar rápidamente la historia que allí se contaba. De inmediato me di cuenta de que era una versión diferente a la obra que se había publicado en los años 80, editada por el jesuita Carlos Herrera. El final era dramáticamente distinto. Esto me llenó de dudas, así que saqué las fotografías que guardaba en mi celular de algunas de las páginas de los manuscritos de La Vorágine que llevaba trabajando ya varios años y me puse a comparar. Mientras el café se enfriaba en la mesa, yo cotejaba cuidadosamente las serifas decoradas de las vocales finales de los párrafos, las inconsistencias de las mayúsculas y minúsculas en las letras A, las 2 variantes de la letra J mayúscula. La hermosa letra cursiva de Rivera se erigía con toda su reconocible majestuosidad en ese manuscrito. Indudablemente se trataba de José Eustacio Rivera. Pero esos títulos en letra Arnulfo, Juan Gil, que vieron hace un momento, esos títulos me eran extraños. Yo no los reconocía como de Rivera en ese momento. Regresé a Bogotá llena de proyectos, pero con una preocupación en la cabeza que no me dejó dormir durante algún tiempo. Los títulos de ese documento estaban en una letra que yo nunca había visto en un manuscrito de Rivera.
¿De qué se trataba? ¿Era una improvisación caligráfica de Rivera joven? ¿Era un descuido de algún falsificador? Entonces inicié mi segunda búsqueda. Debía hallar esa letra extraña en algún lugar. Debía hallar esa letra extraña en algún lugar. Y tenía tiempo contado, pues en pocas semanas viajaría a París a continuar con mis estudios y se detendría la búsqueda. En uno de esos almuerzos y visitas de despedida, una semana antes de mi vuelo, mi esposo y yo nos vimos con una de las más bellas herencias que me ha dejado la investigación sobre Rivera, la amistad con Maritza Vela y Sergio Calderón, el sobrino nieto de Rivera y su brillante ex esposa. Durante la sobremesa, después de habernos puesto al día con las últimas noticias de nuestras vidas, mi pregunta monomaniaca volvió a surgir. ¿Sabes del paradero de algún documento de Rivera? Sergio siempre me había dicho que no, que todo lo que tenía de su tío lo había entregado a la Biblioteca Nacional en el año 2009, junto con el borrador de la vorágine. Pero esta vez, por alguna razón que ignoro, me dijo con un afectado tono de preocupación. Yo tenía sus papeles que guardaba en la maleta de José Eustacio, pero no los encuentro por ningún lado. Y entonces Maritza me dijo, esos papeles, yo los tengo en mi casa. Sergio y yo nos miramos con los ojos desorbitados y los cuatro soltamos una carcajada. Cuando dejaron de vivir juntos, Maritza se quedó con el archivo, pues ella se dedica a la hermosa tarea de la restauración y la conservación de documentos. Esa misma semana Maritza vino a mi casa con un conjunto de papeles, entre los cuales se hallaban bellísimas fotografías de Rivera y la familia, postales de amigos y una libreta de viajes, la que les mostré hace un momento, de los años de 1923 a 1924, periodo en el que Rivera viajó por el Amazonas. Ávida me movía entre las pequeñas páginas buscando esa letra que me inquietaba desde hace varias semanas y que habría de resolver definitivamente mis dudas sobre el manuscrito hallado en Manizales. De repente, el nombre de la empresa para la que trabajaba una modista americana apareció ante mis ojos con esa letra Art Nouveau, serifada y hermosa, que me había causado tanto tormento. Siguiente diapositiva, por favor. Keufel and Esser Company. Conteniendo mi emoción, terminé de tomar mis fotos y le di un abrazo a Maritza que mezclaba el agradecimiento y la emoción. Esa letra extraña del manuscrito de Juan Gil no era un descuido de falsificador y tampoco una improvisación del adolescente Rivera. No, era simplemente otro tipo de letra, utilizada para los títulos y el realce de alguna información importante. La felicidad no me cabía en el cuerpo. Se podía ratificar con toda certeza que se trataba de un documento autógrafo y original de José Eustacio Rivera. Jean Paris desarrolló un test de autenticación caligráfica y se lo apliqué a las fotografías que había tomado en casa de don Ramiro. El resultado ya lo sabía, no había duda de que era auténtico. Adriana Martínez, directora de la Biblioteca Nacional, abrió sus puertas de par en par cuando le comenté el hallazgo. Miriam Marín, directora de la Unidad de Desarrollo de Colecciones, viajó a Manizales para conocer el material e iniciar el proceso de negociación. Compartíamos a distancia la emoción y las novedades. Volví a ver el manuscrito en enero del 2024, cuando regresé a Bogotá. El documento acababa de llegar a la biblioteca. Me esperaba en la sala San Pedro Ortega entre una carpeta hecha a su medida al mejor estilo que fue la Neisser Company y con una carta que me autorizaba a consultar el documento. La emoción de encontrarme a solas con el manuscrito fue tan grande como la del hallazgo. Lo tenía completa y enteramente para mí. Podía pasar el día entero con él y hacerle las preguntas que quisiera. Entonces abrí delicadamente sus frágiles páginas y la primera cosa que vi fue la dedicatoria. Siguiente diapositiva, por favor. Un pequeño párrafo anotado en una esquina que había pasado completamente desapercibido por mí y por don Ramiro, que después me confesaría en una llamada telefónica que nunca durante las largas décadas que custodió el documento había visto esa anotación. Lo sentí como una revelación del más allá, como un mensaje que Rivera ponía por primera vez ante mis ojos. Parecía frente a mí una dedicatoria que después de un siglo era vista nuevamente y que revelaba un secreto. Tenía en mis manos la ópera prima de José Eustacio Rivera. La dedicatoria dice: Padres míos, a perfumar vuestra santa vejez va el primer retoño de este arbusto que trajisteis al mundo. De manera que no solo había hallado un manuscrito autógrafo de uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana, sino que además había encontrado su ópera prima, escrita y terminada. La misma que según algunos biógrafos leyó en 1912 frente a grandes personalidades literarias, la misma que le hizo acariciar el sueño de ser representado en las tablas y de convertirse en ese dramaturgo aclamado que siempre quiso ser.
Ese mismo día me entrevisté con Miriam, la directora de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Nacional, quien resguardaba el archivo que recién había creado don Ramiro. Habíamos hablado mucho con Miriam, pero jamás nos habíamos visto. Nos reconocimos al instante y nos abrazamos como si hubiéramos hecho un largo y aventurero viaje juntas. Me condujo a la oficina por los largos pasillos atiborrados de libros y de un escritorio sacó la otra parte del archivo que había adquirido la biblioteca. Yo deseaba con ansias ver cuidadosamente ese material, pues en Manizales, ante el hallazgo del manuscrito, no había tenido tranquilidad para observar verdaderamente los demás documentos que ahora Miriam ponía en mis manos. Se trataba de una libreta con borradores abigarrados de poemas que poco a poco fueron esclareciéndose, con el estilo cadencioso y esas imágenes de la naturaleza agreste que también describe el verso de Rivera. De nuevo aparecía ante mí un borrador, un documento lleno de tachaduras y de reescrituras que me proponía un desafío, el mismo que me impuso el borrador de la vorágine que duré descifrando 4 largos años. Sigo sintiendo que hay una especie de predestinación en mi búsqueda del archivo Rivera. Uno tras otro fueron apareciendo los borradores de sus obras, no sus cartas, no sus telegramas, no sus fotografías, sus borradores. Primero, cuando decidí editar los manuscritos de la vorágine, largo documento tachado y reescrito hasta en la contratapa. Luego, Juan Gil, que si bien es una puesta en limpio, tiene correcciones y tachaduras que no dejan de ser desafiantes. Y finalmente sus poemas. Su obra conocida aparecía completa ante mí en su estado naciente. Sentí vértigo. Otro borrador más de Rivera, no alcanzaría la vida para descifrarlo y luego había que cotejarlo y finalmente establecerlo. Una edición genética de la obra conocida de Rivera, una locura. Pero entonces vino a mi memoria Bernard de Biasy, mi profesor en la Escuela Normal Superior de París, quien me dio un seminario de crítica genética y quien pasó décadas descifrando la obra de Flaubert. Flaubert, uno de los escritores más prolíficos de la literatura universal, quien llegó a escribir hasta 11 versiones de un mismo texto. Todas y cada una de esas redacciones fueron descifradas por de Biasy y organizadas e interpretadas. Toda una vida editando genéticamente a Flaubert. Llegó a saber cómo pensaba, con qué soñaba, por qué escribía. Hay que continuar la búsqueda del archivo y la edición genética de Rivera, porque esa persistencia es fundamental para construir el patrimonio cultural y literario de nuestra nación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, empecé mi trabajo con el manuscrito de Juan Gil. En realidad fue un trabajo fácil porque el desciframiento del borrador de la vorágine ya me había entrenado lo suficiente en la comprensión de la letra y las formas de reescritura de Rivera. Inicié la transcripción diplomática completa del documento, luego empecé la preparación de una edición que utiliza el método genético para el establecimiento del texto y que da buena cuenta del aspecto material y documental de la obra, tan necesario para entender a cabalidad el contenido literario de los textos. El manuscrito de Juan Gil, que acaba de adquirir la Biblioteca Nacional, no es el mismo documento, y esto es bueno que lo tengamos muy claro, no es el mismo documento que Carlos Herrera editó en los años 80 y del cual nos dio poquísima información documental. De manera lacónica, Herrera afirmó haberlo obtenido gracias a la generosidad de la familia Rivera, pero no explicó de qué tipo de fuente se trataba. No nos dijo si era un manuscrito autógrafo, si era un mecanoscrito con anotaciones, si se le aplicó alguna prueba caligráfica, si se trataba de los apuntes que alguien hizo de la lectura pública. No sabemos nada de la fuente. Tampoco nos dio noticias sobre su fecha de composición, lo que resulta inaudito, pues Rivera acostumbraba a marcar todo con firma y fecha de composición. A pesar de esta falta de interés por el archivo, Herrera sacó a la luz la obra que se había convertido en el único testimonio de la faceta de Rivera como dramaturgo, el único testimonio que conocemos hasta hoy. Hay que resaltar las considerables diferencias que hay entre la versión de Herrera y la mía, no solo porque la primera presenta enormes mutilaciones con respecto a la que establecí a partir del manuscrito de Manizales, sino porque las diferencias de argumentos son diametralmente opuestas. En la edición de Herrera, Pilar, la protagonista, es una mujer joven casada con un ciego que le duplica la edad, cuyo matrimonio tuvo lugar recientemente y obedecía al interés secreto de Pilar por encontrar un padre para el hijo que esperaba, concebido ilegítimamente con Teodoro, y de un joven, su novio, y de esa manera salvar su honor. Juan Gil sospecha de la deshonestidad de Pilar y la acusa constantemente. Al final, Pilar muere 13 días después de dar a luz, mientras el lector descubre, a través de la ceguera heredada del recién nacido, que el pequeño sí era hijo de Juan Gil.
La obra no gira en torno a la honra de Pilar, que está definitivamente perdida desde el principio, sino a la de Juan Gil, que es salvada finalmente con el nacimiento del hijo legítimo y la muerte de la madre adúltera, por supuesto. En la obra del manuscrito de la Biblioteca Nacional, el problema central es distinto, yo diría que opuesto. Pilar es una mujer que alguna vez amó verdaderamente a Juan Gil. Llevan 4 años de casados, pero poco a poco la joven se ha sumido en la más profunda decepción marital. Entonces decide tomar el destino en sus propias manos, aunque le cueste la vida, y no les voy a contar el final para que cuando salga mi edición, que espero que sea pronto, se la lean porque el final es maravilloso. La maternidad no es acá una forma de redimir nada. Pilar teme tener un hijo legítimo porque puede salir ciego. La historia del matrimonio de los Gil es todo un repertorio de la violencia machista, con un abanico de intensidades que va desde el maltrato verbal hasta el más crudo y violento desenlace. Tal es la actualidad que cobra esta nueva versión de Juan Gil, que nos recuerda incluso la tristemente célebre tragedia de Natalia Ponce de León. Rivera se sirve de los recursos dramáticos para mostrar con la crueldad de la denuncia lo que pueden hacer los celos ciegos permitidos y celebrados en una sociedad patriarcal. La edición que ofrezco al público presenta también grandes diferencias de parlamento. Si bien hay pasajes idénticos, el texto de Herrera recorta muchas de las escenas. La reducción es tal que la edición de Herrera tiene 3 actos y la mía, a partir del manuscrito de Manizales, tiene 4. De manera que lo que se conocía como la obra de teatro Juan Gil es una versión mutilada y diametralmente opuesta del Juan Gil original. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que es una obra diferente, aunque lleve el mismo título y mantenga algunos versos. La pregunta que surge en este punto es: ¿cuál es la verdadera, auténtica y definitiva obra de teatro Juan Gil? Esta es una pregunta difícil de responder porque lamentablemente no tenemos información documental para saber en qué se basó Herrera. El trabajo material con la obra permitiría elementos muy útiles para responder esa inquietud, como por ejemplo en qué año fue redactada, si se trata de una versión auténtica, si se trata de autocensura, si se trata de censura de otros, si lo que se editó en los años 80 fue censurado por el editor. No sabemos nada de eso, ¿no? Y de esta forma sale a la luz el tremendo vacío al que lleva a no tener información sobre la fuente documental. Apresurarse a editar una obra sin el debido rigor y método de trabajo con la fuente puede derivar en una verdadera edición fallida. Así, esa edición se haga llamar crítica. Asimismo, en la medida en que ignoremos la fuente, todo trabajo de crítica literaria que se haga al respecto caerá en el plano de la especulación. Pues y si descubrimos que en realidad esa fuente no es original de Rivera, o que sus modificaciones obedecían a censuras, ¿conocemos realmente la obra de Rivera si no tenemos información ni certeza alguna sobre la autenticidad de la fuente? Creo que la respuesta actual desde unos estudios literarios y editoriales responsables y sólidos debe ser un rotundo no. En mi investigación logré ubicar el archivo familiar del que Herrera debió sacar la fuente, y este es el último chisme y ya terminamos acá. Y se trata del mismo baúl que recibió Catalina Salas de Rivera, madre del escritor cuando éste murió, que fue heredado a las hermanas de Rivera, quienes habrían permitido a Herrera la consulta y que hoy está en manos de la siguiente generación, la de los sobrinos nietos de Rivera. Lamentablemente, solo se me permitió acceder a la foto de la última página del documento. Se trata de un mecanoscrito que tiene una anotación manuscrita, pero que a falta de más pruebas caligráficas, no podemos establecer si es autógrafa o no de Rivera. Lo que sí fue posible verificar es que el desenlace de la obra coincide con la edición de Herrera. Por tanto, hay grandes posibilidades de que ese documento sea el que se reprodujo en las obras completas. Sin embargo, esto no permite afirmar directamente que se trata de una versión del propio Rivera. Y si algún familiar tomó nota de la lectura pública y esto es lo que se conserva, y si algún editor intervino el texto, y si un heredero hizo la transcripción mecanoscrita y en esa medida hay probabilidades de que el texto esté contaminado, esta última opción es muy probable. En una entrevista con uno de los descendientes fue informada de un episodio trascendental para el archivo Rivera. La tercera parte de la vorágine, redactada por Rivera a mano, fue desechada y luego puesta por el sobrino y la hermana de Rivera en un material mecanoscrito. Hasta no tener un estudio juicioso sobre la fuente documental en la que se basó la edición de Herrera, no podremos afirmar nada certero sobre esa obra también llamada Juan Gil. Mientras eso ocurre y los archivos restringidos salen a la luz,
tendremos que dar por sentado que el único registro documental que muestra la creación auténtica de Rivera es el manuscrito que acaba de adquirir la Biblioteca Nacional de Colombia. Este sí estudiado con un método adecuado, la edición genética, certificado de su autenticidad, voy a dar pruebas de análisis caligráfico en la edición que saldrá próximamente, y abierto para el disfrute de todos y todas las colombianas, público, todos lo podemos ver. De esta forma celebramos el centenario de la Vorágine haciendo un trabajo de archivo riguroso que ha permitido encontrar nueva información sobre el proceso de escritura de la novela, pero además que ha rescatado el olvido de una pieza de teatro hasta hoy desconocida. Esperamos con ello aportar no solo el conocimiento de un autor fundamental para nuestra historia literaria, sino también aportar al campo de los estudios literarios y la edición en Colombia, a partir de un trabajo que reconoce la importancia de las fuentes documentales, que se sirve de herramientas y métodos editoriales óptimos y que esperamos abren nuevas posibilidades para una crítica literaria que parecía que ya lo había dicho todo sobre Jesús Caso. Muchas gracias.